¿Qué tal? Te saluda Verónica García. Te doy la bienvenida a tu programa Presencia. Queremos iniciar este segmento dándole las gracias a los veteranos de guerra por cuidar y defender a nuestra nación. Para tratar el tema de veteranos en Nueva Inglaterra, hemos invitado a Gumecindo Gómez, Executive Director of Bilingual Veterans Outreach Center of Massachusetts, y a Jesús Manuel Ríos, veterano de guerra de Afganistán, miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico. ¿A qué tiempo es que un militar se considera veterano? Y esa pregunta es bien importante para los veteranos, porque fíjate, hay un sinnúmero de veteranos en la calle que dicen que ellos no son veteranos simplemente porque no sirvieron en una guerra. Y eso es totalmente una mentira. Un veterano es un veterano cuando este individuo ya ha cumplido 180 días en el servicio militar en uniforme, no necesariamente porque sirvió en una guerra. Ahora, si va directamente a una guerra, entonces son 90 más un día. Entonces a los 90 más un día ya este individuo se constituye un veterano. Así es que si usted sirvió y no fue a una guerra, eso no constituye que usted no sea un veterano. Usted sí es un veterano y de los buenos. Jesús, cuéntame, ¿de dónde surgió la idea de entrar al campo militar? Algo que está en la familia. Mi abuelo fue a la Segunda Guerra y dos tíos míos también sirvieron. ¿Y cómo fue tu experiencia? Pues mi experiencia fue una experiencia buena. Tuve un año en Afganistán, del 2011 al 2012, y tan pronto salí de Afganistán, me mudé al estado de Massachusetts. Se me ha brindado muchas ayudas, inclusive hasta compré una casa, algo que quizás no hubiera podido hacer si no hubiera estado en la milicia. Un poquito difícil quizás. Tengo mi buen trabajo. Y los servicios que he recibido tan pronto regresé han sido bastante buenos, si no excelentes. Ser un veterano no es una cosa fácil, porque Jesús, tú tuviste 4 años serviste en lo militar y yo sé por mi experiencia, pero sé por la que él pasó también, porque yo fui un drill sergeant entrenador y también fui un primer sargento en lo militar, y sé al punto que nosotros llevábamos a nuestros soldados, especialmente si eran infanteros, al punto que ellos pensaban que no regresaban. Y habían que llevarlos ahí. Se lloraba, se sufría, se pasaba hambre, mira, se pasaba dolor. Esto no es una cosa fácil, solamente los valientes ganan. Ya tenemos un Es como que programan a uno, y más cuando vas a la guerra, uno va como programado. Tan pronto regresa, entonces viene la parte difícil, porque uno tiene que readaptarse a su vida civil, que es la parte más difícil de ser veterano. Uno viene con una mentalidad y nuestras familias no entienden esa parte y quizás piensan que uno, ¿sabe?, ven cosas en uno que uno no ve como persona. En este caso, como director, ahí es donde ustedes intervienen para dar qué tipo de ayudas. Exactamente. Aquí él habla de una condición de PTSD que nosotros los veteranos traemos con nosotros y nuestras familias, a no entenderlo, no saben cómo bregar con nosotros. Por eso es que enfatizamos que tanto el veterano y la familia se eduquen para poder así bregar con el veterano. Hay muchos veteranos en las calles porque las familias los han tirado, las esposas los han tirado porque no saben cómo bregar con el individuo. Pero si llega a nuestra localidad, que está localizada en el 281 de la Franklin, nosotros allí podemos darle toda la información que la familia necesita, tanto el veterano como así la comunidad. Hay un gran % de suicidios que hay dentro de los veteranos. Hay ciertas temporadas, hay ciertas situaciones donde uno puede entrar a ayudar de una forma más efectiva como comunidad. Esta es la situación crítica. 22 veteranos diariamente se están quitando la vida. ¿Por qué? Porque se están quedando en la casa y no están buscando el beneficio. Y esta gente se encuentra en las casas solo, en alcohol y drogas, muchos de ellos, y optan por quitarse la vida. Tienen que levantarse y buscar la ayuda necesaria. ¿En qué punto, después de que salió del campo militar, deben ir a buscar? Rápido. Llegaste a tu casa hoy, mañana debes estar en veteranos o debes estar en una agencia de veteranos tratando de
de saber qué beneficios tiene. ¿Sabes por qué? Porque lo militar no te lo dice. Lo militar solamente cumpliste y te sacó y defiéndete como tú puedas. Por eso las organizaciones como la que yo tengo se encargan de educar a estos veteranos y ayudarlos a buscar sus servicios, así como lo hemos hecho con ellos. Mucha gente no sabe, no busca información y si no la buscas nadie te la va a llevar. El gobierno estatal, tanto como federal, tiene montones de ayuda, hay montones de organizaciones como la de Comercindo. Y también entendemos que este es uno de los estados donde más beneficios reciben los veteranos. Mira, el veterano que está en Massachusetts es un veterano con suerte porque, como tú dices, es el estado que mejor beneficio tiene al veterano porque el estado aporta federal conjuntamente para traer, especialmente el capítulo 115, que yo lo llamo, es como una ayuda financiera al veterano. Si el veterano no tiene ningún dinero, entonces el capítulo 115 entra y le da una mensualidad al individuo hasta que el individuo consigue trabajo o hace sus reclamaciones. Así es que si estás aquí en Massachusetts, busca los beneficios porque los hay. Muy específicamente, tengo una experiencia con los veteranos de Vietnam que salieron en el 68 y hoy en día, a este año, es que ellos están buscando servicios. Tuvieron 40, 50 años entre medio que no se preocuparon de nada y ahora tienen problemas. Por eso es que es importante buscar los servicios tan pronto sea posible. Muchísimas gracias. Así concluimos pidiéndoles a ustedes también que no olvidemos a aquellos que han sacrificado sus vidas para velar y proteger a nuestra nación. Ellos han peleado guerras ajenas por amor a su patria. No permitamos que los veteranos de guerra vivan en pobreza, dolor y sobre todo en abandono. No te retires, que tenemos más aquí en Presencia, las muchas voces de un pueblo.